Bueno, yo había escogido esta temática porque hay algunas cosas interesantes para hablar sobre esta relación de cómo es el genotipo de los individuos y cómo esto se refleja en el fenotipo. Y como estudiamos enfermedades raras, pues voy a hablar algo relacionado a esto para que exista algunos criterios sobre qué se debe considerar en el momento que haces las evaluaciones de pacientes con enfermedades raras. Uy, ¿qué pasó? La primera cosa es que defino fenotipo, conjunto de caracteres morfológicos, funcionales, bioquímicos, conductuales, etcétera, que presenta un ser vivo. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, la talla, el tamaño del corazón, etcétera, ¿no? El genotipo, conjunto de genes que presenta un individuo. Y aquí, si comparo con el ejemplo anterior, el fenotipo es ABO, pero el genotipo puede ser mucho más variado, como ustedes pueden ver aquí. Tengo varias alternativas, que eso ustedes lo manejan más que yo. Quiero ver si puedo escoger esto. Muy bien. Cuando hablo de genotipo y fenotipo, tengo que hablar de lo que en genética preocupa, que es la relación genes-ambiente. Yo puedo decir que todo es ambiental y que los genes tienen poco que ver. Esto en realidad llamo unas características multifactoriales y el ejemplo sería lo que está ocurriendo en este momento con el COVID, que te infectas de un agente ambiental que sería el que está contaminando y los genes tienen poco que ver. Esto de tienen poco que ver no es verdad porque los genes están de alguna manera determinando las características de la enfermedad, la gravedad, los síntomas e incluso la predisposición mayor o menor. Entonces, podríamos decir que algo tienen que decir. Puedo ir al otro lado. Los genes son todo lo que tenemos como primera manifestación de las cosas, lo más importante. Un solo gen puede producir una enfermedad, por ejemplo, la fibrosis quística o la ictiosis o cualquiera de las 10.000 enfermedades genéticas que hay. Y el ambiente tiene poco que decir. Si tomo el ejemplo de la fibrosis quística, que voy a hablar un poquito más luego, si tengo fibrosis quística y vivo en un ambiente contaminado, mis problemas pulmonares van a ser peores. Entonces, sí tiene algo que decir el ambiente. O puedo irme a una interpretación de que genes y ambiente tienen carga por igual o en porcentajes importantes cada uno. Y eso, pues, puedo hablar de herencia poligénica. Entonces, entre lo multifactorial y lo genético tengo una serie de cuestiones que pueden ir variando los fenotipos de los individuos. Puedo ir acumulando genes, puedo tener interrelaciones de genes y el fenotipo puede cambiar al final. También tenemos algunos problemas de la relación fenotipo-genotipo y es algunas cuestiones de el dogma central de la genética decía que un gen produce ARN y esto produce proteínas. Esto se pensaba que era así hasta que se descubrió que el ARN podía por retrotranscripción generar control o actuar como un gen. Incluso los empalmes alternativos del ARN producen diferentes proteínas, entonces este dogma fue roto. Y peor aún, cuando se descubrió que existían proteínas priónicas, los priones, que inducen actividad sobre los genes. Entonces se rompió el dogma y complicó el análisis de la relación fenotipo-genotipo. Y hoy tiene importancia el tema de lo epigenético, lo que está afuera de los genes. Hoy sabemos que existen muchas características de metilación, por ejemplo, del ADN, que
da características especiales. Algunas veces, la mayoría de veces, como si no existiera el gen, pero otras veces son mecanismos de ensalzamiento de la actividad, aumento de la actividad. Este es un fenotipo de un individuo que a simple vista es un individuo, vamos a dar el término normal. Este es otro individuo que tiene las características también normales, el mismo fenotipo, pero cuando los comparo, ahí ya es diferente. Entonces, yo tengo que este es un individuo que tiene un problema genético, se llama pigmeo, este tipo, y está el gen en el cromosoma 3, son estos genes de en realidad que tienen relación con talla corta, vida corta, precocidad reproductiva. Entonces, un mismo gen que a un individuo le permite crecer, al otro no le permite crecer porque tiene una mutación. Entonces, el fenotipo puede ser engañoso, depende de cómo lo veamos. Es más, ahora tenemos una serie de cuestiones que nos involucran en el entendimiento de lo que es la relación genotipo-fenotipo y viceversa. Los genomas, el transcriptoma de estos genomas, cómo en realidad el transcriptoma va hacia proteínas del proteoma y cómo los proteomas crean funciones, el metaboloma, y ahí puedes tú aumentar otras palabras, ¿no es cierto?, terminadas en OMA, que es la moda actual del análisis de todo lo que ha sido la genética tradicional y el involucramiento de la genética funcional a través de todos los OMAs, ¿no? Genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, microbioma, etcétera, ¿no? Entonces, al final yo quiero un poco rescatar algo que me gusta, que es el tema de la interpretación del fenotipo-genotipo desde la perspectiva de la medicina darwiniana, es decir, un tipo de medicina evolutiva que aplicas algunas de las leyes de la evolución que las puedes ir viendo en la relación genotipo-fenotipo. Entonces, cojo un ejemplo, el gen CFTR, que es el que produce la fibrosis quística. Se ha demostrado que es un gen muy grande, tiene 27 exones. En todos los exones se producen mutaciones, unas de pérdida de sentido, otras sin sentido, otros de corrimiento de lectura, etcétera, ¿no? Splicing alternativo, mutaciones de promotor y secuencias varias que pueden producir más de 2010 mutaciones. Entonces, estas 2010 mutaciones producen síntomas y signos diferentes en los individuos que portan la mutación del gen CFTR. Entonces, no podemos hablar de una enfermedad con un fenotipo específico. Tenemos que irnos al genotipo para ver exactamente qué es lo que tiene este individuo. Entonces, si es que aquí tenemos el receptor, el CFTR, este tiene diferentes dominios, diferentes porciones que van a tener que ver con el tipo de funcionamiento, el tipo de mutación que tienes tú en los exones, en uno de los 27 exómenes, en el mismo si eres homocigoto o en diferentes si eres heterocigoto para la mutación. Eso se llama heterogeneidad alélica. Entonces, ese es un término importantísimo porque nos hace confundir a veces los fenotipos. Entonces, aquí tenemos el porcentaje de mutaciones por tipo de mutación, ¿no? Lo que decíamos antes, aquí está traducido en porcentaje. La mayoría de mutaciones de la fibrosis quística son por pérdida de sentido. Hay por corrimiento de lectura, superproteínas grandes, mutaciones de splicing, sin sentido, y etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante de esto también es que hay una serie de mutaciones
no conocidas. Nosotros detectamos en este país 6 mutaciones nuevas. Entonces, aquí está. Hicimos un estudio de las mutaciones del gen CFTR. Es un trabajo que hicimos en conjunto con el grupo, con varias instituciones, sobre todo lideradas por una de Guayaquil, y empezamos pues a trabajar con esto y encontramos en realidad que existía un tipo de mutaciones especiales que a través de la secuenciación masiva logramos analizar. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Se evaluó 28 variantes y se encontró en todos estos análisis, estos son los nombres de las variantes, digamos así, todas las variantes, 80 de Guayaquil, 80 individuos, 76 de Quito, 14 de Cuenca, y en estas encontramos estos resultados. 6 mutaciones nuevas, 3 de lesiones, una sin sentido, una pérdida de sentido, una de alelos diferentes extras, ¿no? Entonces, ¿esto de qué nos sirve en realidad descubrir o detectar mutaciones? Justo lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Cada mutación, pese a que estamos hablando de la misma enfermedad, de la fibrosis quística por alteración del gen CFTR, pero tenemos diferentes alelos comprometidos, o sea, diferentes zonas del gen, ¿no? Defectos, estos, por ejemplo, la clase 1 va a producir defectos de la producción de la proteína y tenemos todas estas mutaciones que se han descrito. Defectos en el procesamiento de la proteína, la delta 508, la delta 1507, etcétera, ¿no? Esta es la más frecuente en la población caucasoide. Defecto en la regulación de la proteína, más mutaciones, defecto en la conductancia de la proteína, otras mutaciones, reducción en la función de la proteína, y entonces esto se llama heterogeneidad genética, heterogeneidad alélica. Puedo tener yo un alelo con una mutación y otro alelo con otra mutación. Los síntomas que va a presentar el paciente van a ser muy variados. Entonces, los factores modificadores de la sintomatología, aparte de lo que he hablado de la heterogeneidad, pueden ser ambientales, ¿no es cierto? El nivel socioeconómico, dependiendo de tu nutrición, dependiendo de la disponibilidad de suplementos alimenticios o no, el estado nutricional, si quieres o no tabaquismo, usas tabaco, si tienes infección por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, todos estos van a determinar un tipo de comportamiento de la enfermedad que va a ser diferente en cada individuo. Vuelvo a dar el ejemplo. Si yo vivo cerca de una minera que tiene unas pésimas condiciones ambientales y sufro fibrosis quística, mis pulmones van a estar hechos pedazos. Y los genéticos, que son los que hemos descrito, que vamos a algo hablar, ¿no? La interacción entre genes y ambiente, en el caso de la fibrosis quística, hay un compromiso en función pulmonar entre los expuestos a humo de tabaco, ya que es mayor en pacientes no homocigotos, por ejemplo, de delta 508, hay mayor compromiso pulmonar. Los homocigotos que tienen esta mutación TT, en este exón y en esta mutación, y los que tienen citosina en el codón 10, expuestos a tabaco también tienen mayor reducción en la función pulmonar que con otros genotipos. Entonces, el genotipo es importantísimo para el diagnóstico, pero tienes que considerar qué tipo de mutación tienes para saber cómo va a ser el comportamiento del individuo. Los factores genéticos que afectan. Hemos hablado de la heterogeneidad alélica que produce heterogeneidad clínica. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo tener, el padre puede tener y la madre puede ser heterocigotas, pero en los hijos puedo tener algunas alternativas de mezcla de los exones. Esta mezcla, 2,5, 4,4,
4,4 homocigoto para el mismo alelo. Estos heterocigotos, esa es justamente la heterogeneidad alélica, van a producir diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, del mismo fenotipo, diferente genotipo. Eso es una cuestión que está cada vez más entendida, y voy a poner otro ejemplo que va a ser el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es un cromosoma muy chiquito que se presenta sobre todo en las leucemias crónicas, mieloide crónica y linfoblástica aguda, que tú le ves igualito. Este es del Filadelfia y este es del cromosoma 9 normal y el 9 que ganó el pedazo de la translocación. Es una translocación entre el cromosoma 9 y 22. Estos son los puntos de rotura del 9 y del 22. Se le ve siempre de esta manera, pero molecularmente hay cambios. Este es el gen ABL que está en el cromosoma 9, el gen BCR del 22, hay un intercambio de material genético, una translocación, se produce un cromosoma derivado, un derivado 22, que va a tener un gen quimérico BCR-ABL. Este gen no tiene función y, por tanto, no es considerado como un factor desencadenante de la leucemia. Este sí es un gen quimérico que tiene acción tirosinquinasa. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo a nivel molecular, pese a que tengo el mismo fenotipo, el mismo cromosoma Filadelfia, a nivel molecular sí hay cambios. Entonces, en las leucemias mieloide crónicas, hoy se ha visto la participación del exón A2 siempre va a ser el mismo en el cromosoma 9, pero la participación del gen BCR va a ser diferente. Si es que el exón B2 o el B3 tiene la translocación con el A2, tengo una proteína de 210 kilodaltons, típica de la leucemia mieloide crónica. Pero si es que tengo el mismo cromosoma 9, pero con el exón 1 del gen BCR, el exón 1, tengo una proteína más pequeña, que es la típica de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, el mismo fenotipo, el cromosoma Filadelfia, genotípicamente es diferente y los síntomas y la enfermedad es diferente. Leucemia crónica, leucemia aguda. Cuando hemos hecho en el Ecuador estos análisis, vemos que tenemos el B2A2 en la mayoría de los pacientes nuestros, tenemos poco B3A2 y casi ninguno B3A3. Esto sobre todo tiene que ver con población de origen mediterráneo. Luego podemos ir analizando cuestiones de pacientes específicos, ¿no? Tuvimos una paciente con un fenotipo raro, y hicimos el análisis de los cromosomas y encontramos que tenía un anillo del cromosoma 4. El anillo del cromosoma 4 se comporta de manera especial, tienes varios tipos de anillos, se discutía si estos varios tipos de anillos son los que producen el fenotipo, o si es que es la pérdida de material genético, se pierde esta parte del cromosoma 4, esta parte terminal del cromosoma 4, se hace el anillo, y por pérdida de material genético, desde nuestra perspectiva de análisis que demostramos, se produce el fenotipo. Entonces, aquí está, tenemos los dos cromosomas 4 normales, pero esta metafase tenemos el anillo que ha perdido las porciones verdes, ¿no? Entonces, así se demuestra que tienes el anillo. Cuando haces un estudio de arrays con estos chips, biochips, tú encuentras que en el cromosoma 4 vas a tener ganancias y pérdidas. En realidad es una mezcla complicada de ganancias y pérdidas. Parece que la inestabilidad del cromosoma en anillo hace que se inestabilicen muchos otros genes y tú pierdes unas porciones, pero ganas otras porciones. Duplicas probablemente. Y entonces, ¿de qué me sirve saber todo eso?
Me sirve porque al final de cuentas lo que yo quiero hacer es un mapa genético. Entonces, si en el cromosoma 4, en este nivel, se pierde esta zona y en esta zona tienes un sinnúmero de genes que están aquí traducidos, estos genes tienen que ver con los síntomas que presenta la paciente. Problemas en la cara, retardo de crecimiento, microcefalia, puede aparecer fisura labiopalatina, hipogonadismo, fallas renales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es justamente hacer un mapa físico, es decir, tengo la pérdida de genes, lo traduzco en una cuestión por análisis ya que se tiene, incluso ahora hay softwares, tú dices, puedo ir construyendo cómo ha ido formándose el fenotipo alterado de la paciente. Entonces, esto es una cuestión que hace unos años no podías hacer, hoy puedes hacer porque tienes tanto conocimiento de las funciones de los genes que puedes ir construyendo el fenotipo del individuo a través de la falla de su genotipo. Hubo Collins, el que fundó esta Acelera Genomics, que hizo la secuenciación del genoma, tiene almacenada tanta información, el Craig Venter, tiene almacenada tanta información que él hizo un retrato de él a través del análisis de sus propios genes. Entonces, cogió los genes, los metió en un software y sacó esto, la cara de él a través del software y de su perro. Y bueno, pues la foto es increíble, son ellos. Entonces, ¿qué más puedo hacer para entender todo esto? Incluso lo que estoy contándoles de cómo puedo usar ahora herramientas de análisis científicos de datos. Entonces, yo puedo coger qué sé de un tema específico, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos al tema de que está publicado de un tema en PubMed. Entonces dices, voy a coger resultados, analizo 5 millones de resultados de ya información que está probada, anotada, hago un filtro de genes y llego a determinar que 3.145 sí produjeron enfermedad de todas estas información anotada. Entonces, esto a mí me sirve para poder comparar con lo que encuentro en pacientes. Los pacientes me van a dar la información de que si es que es verdad lo que estoy encontrando con el análisis científico de datos, por ejemplo, desórdenes comunes, voy filtrando la información hasta ver si en realidad estos desórdenes comunes tienen un nombre específico en el Sistema Internacional de Enfermedades, el OMIN. Y si es que en el OMIN tengo la posibilidad de ver si es que está descrita esta relación genotipo-fenotipo, si sé los fenotipos cómo están construidos a través del análisis de genes específicos. Entonces, en realidad, lo que queremos en genética, cada vez lo hacemos mejor, es entender la relación genotipo-fenotipo para no estar perdidos, a veces incluso en diagnósticos. Esto es tan grande que cuando yo voy analizando más, empiezo a ver que un gen tiene que ver con otro, y resulta que, por ejemplo, para enfermedades comunes, tengo que hay 1.678 enfermedades que han sido mapeadas y que tienen correlaciones entre sí funcionales, por supuesto. Todos los genes tienen algo que decir en el fenotipo final de un individuo, pero yo puedo ir filtrando información para ir descifrando cuál es el gen específico de una enfermedad y qué interrelación tiene con otro. Eso es lo que hemos estado trabajando y entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que a través de los análisis de, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares positivos, ¿con quién tiene que ver? Tiene que ver con esta variante genética, tiene que ver con esta variante genética,
tiene que ver con esta variante genética, y así yo puedo ir construyendo interrelaciones de genotipos versus fenotipos. La artritis, por ejemplo, tiene que ver con estas variantes de aquí. Empiezo a ver lo que hablábamos, la heterogeneidad clínica y la heterogeneidad genética en un punto determinado se interrelacionan. Por ejemplo, en artritis tú ves que está involucrado casi todas las variantes, ¿no? Casi todas las variantes descritas. Entonces, esto es importante porque me hace ver que estudiar variantes, si no tengo la lógica de correlacionarles con los pacientes, en realidad no me sirve mucho. Por eso es que el análisis científico de datos vacío no sirve si es que no tienes una aplicación real con la vida real, que son los pacientes. Entonces, todos estos análisis no tendrían sentido si no tienes una aplicación real en pacientes, en los individuos. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una, cómo se entrecruza la información. Este es más o menos lo mismo que estábamos planteando en este anterior, simplemente hecho en una tabla caracterizada o explicada un poco más, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta variante de este gen está relacionada con lipodistrofia familiar parcial tipo 3, tiene que ver con esta variante genética y tiene que ver con la diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo está anotada esta enfermedad? Como hiperglicemia, hiperinsulinemia, hipertensión. Entonces, yo empiezo a tener un poco más de sentido de lo que estoy analizando en los pacientes, pero al mismo tiempo empiezo a complicarme la vida, ¿no? O sea, tú te pones a ver que una sola enfermedad me puede llegar a involucrarme en el estudio de un montón de alteraciones que tienen una base genética. Aquí, por ejemplo, esta me parece muy llamativa a mí porque tienes una inmunodeficiencia del CD3 que tiene que ver con artritis reumatoidea y que tiene que ver con otras alteraciones como que se presentan como edema, artralgia, artritis y autoinmunidad, ¿no? Entonces, cada vez que abrimos una posibilidad de análisis científico de datos, tenemos que enfrentar a los pacientes que tienen estos síntomas. No puedo dejar de hablar del virus y sus variantes porque es otra relación genotipo-fenotipo que la voy a topar. Esta sería la mejor representación que encontré de cómo las variantes del virus, estas que las veo fenotípicamente al virus, el fenotipo del virus, pero que cada puntito de otro color y cada virus de otro color lo que está representando son variantes en última instancia del material genético del virus, del ARN. Entonces, este ARN es lo que me va a producir todas las variantes que estoy viendo en este momento. Hay miles de variantes, hay unas complicadas y otras no. Este es del genoma del virus, 29.740, tienes el gen S, que es de la proteína espiga, que es el más importante. Todas las líneas hacia abajo son las mutaciones que se han descrito en este genoma viral, y estas tienen que ver, en realidad, si es que quiero explicar un poquito esto, si es que son los codones los que van a dar en última instancia los aminoácidos. Si cambia una letra del codón, va a cambiar el aminoácido. Entonces, en el virus esto se ve clarísimo. Tengo mutaciones silenciosas que no me cambian el aminoácido, y tengo otras mutaciones que no son silenciosas, que sí me cambian. Cuando cambia el codón, me cambia el aminoácido. Estas son las más complejas, estas son las que en este momento están llamándose mutaciones de interés y de preocupación, porque probablemente haga que los pacientes se enfermen más, ¿no? Hay más, en este rato en realidad hay más de 1 millón de genomas, hay más de 4.000, todo es del doble aquí, más de 4.000 mutaciones que dan diferentes características. ¿Por qué ocurre esto?
otra vez la relación genotipo-fenotipo, la relación genes-ambiente. El virus cambia por propia naturaleza en su replicación, hay mutaciones naturales en la división, pero cambia también por la relación con el huésped, o probablemente cambia con la primera dosis de vacuna. ¿Qué es lo que ocurre? La desviación antigénica. Los anticuerpos del individuo de alguna manera inducen mutación por presión selectiva en la relación huésped-virus. Y una cosa que se describió en una variante de la India es que puede haber recombinación con otras variantes. Estas recombinaciones hacen que aparezcan variantes nuevas. ¿De qué sirven las variantes? Otra vez, genotipo-fenotipo. El genotipo me da esta proteína S que se une de una manera especial, cada una de ellas, con el receptor de membrana de las células humanas ACE2. Entonces tengo estas isoformas de proteína que se unen de manera diferente, tan diferente que están involucrados otros receptores, ¿no? Esta es la primera cepa que apareció en Wuhan con todos sus hijos. Esta es la segunda cepa que reemplazó a la primera, la D614, que es llamada más popularmente G614, y que ha producido otros hijos. Dentro de esas, las variantes de estas nuevas, la brasileña, la de Sudáfrica, la de Reino Unido, y podrían aparecer nuevas, incluso podría aparecer una ecuatoriana, simplemente que no tenemos la velocidad de secuenciación que tienen en otros países. Entonces, podemos esperar nuevas variantes. ¿Para qué les sirven las variantes? Si tengo una variación del genoma del virus, es para adaptarse a la célula humana, ¿no? Para pegarse. Hoy sabemos tantas cosas de esto, que las variantes, aquí está el enlace virus-receptor, que las variantes, por ejemplo, esta variante que tiene un aminoácido versus otro aminoácido, ya lo podemos ubicar en los diferentes sitios de interrelación de la proteína S con el receptor ACE2. Pero el receptor ACE2 no es el único, hay varios. Entonces, ahora bien, si tengo un factor ambiental como el virus y tengo unos genes que me están dando unas características especiales, nosotros por análisis científico de datos, hemos detectado todos estos genes humanos que tienen que ver relación directa con la proteína S y las variantes de la proteína S. Entonces, hemos construido una interacción, un interactoma para 34 proteínas que curiosamente tienen el mismo nombre sus genes, entonces podría inferir que son los mismos genes, y puedo hacer una interacción entre las proteínas humanas con los síntomas que puede provocar el virus, sea insuficiencia respiratoria, fallo respiratorio, problemas renales, problemas musculares, síntomas neurológicos, síntomas dérmicos. Entonces, todo esto tiene que ver, por ejemplo, los dérmicos y los neurológicos, tienen que ver con un gen que es la neurolipina. La neurolipina ahora está catalogada como un gen que tiene un receptor que tiene que ver con la coparticipación del virus en la unión con las células humanas. Si es que a alguien le interesa lo que he hablado, tengo 2 libros que saqué justo entre finales de este año, más que COVID-19, más que una pandemia, pueden bajarse de esta hoja web gratuito. Y este último, que algo topo justo de lo que he hablado de relación genes-ambiente, que se llama Genes de origen de los ecuatorianos, y que pueden acceder gratuitamente si es que les interesa en esta hoja web. Creo que con eso termino mis...